Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero darle muchas gracias al comité organizador por haberme considerado para impartir esta breve charla dentro de un curso teórico práctico participativo mayor que se titula Alternativas en el control de plagas y métodos de recolecta, preservación e identificación de agentes de control biológico, hongos, nemátodos, bacterias, insectos. Y vamos a abordar de manera muy general un breve paseo sobre lo que es la Lepidoptera y su clasificación y hablar un poquito de manera muy sucinta sobre todo la morfología, algunos aspectos de los insectos antes de llegar a los lepidópteros, ya que estamos hablando de un grupo muy, pero muy amplio. Vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos. Más esto lo tengo programado para una hora, hora y media máximo. Y si hay alguien que tenga alguna duda en el trayecto, con gusto la podemos resolver al final. O aquí al inicio vienen los correos electrónicos donde pueden ustedes contactarme o les puedo pasar mi número de celular y los incluyo ahí en un grupo de WhatsApp que tenemos con los alumnos, ¿no? O colegas sin ningún problema. Bueno, el plan de trabajo de esta conferencia, siguiendo así un orden general de ideas de lo grande a lo pequeño, lo dividimos en 5 partes. Uno, hablar sobre el filum Arthropoda, clasificación, morfología. La parte número 2, la clase insecta, clasificación, morfología. La parte número 3, el orden Lepidoptera, su clasificación, algunos aspectos de morfología. El número 4, algunos lepidópteros de importancia forestal. Y podemos mencionar agrícolas también. Y la parte 5, la final, que es acerca de las colecciones científicas. ¿Qué es una colección científica? Cómo se manejan, algo muy importante como un área de referencia para consultas, para diversas investigaciones. Algunas técnicas de colecta, las básicas en este punto. Repito, realmente en hora y media dar un paseo sobre todo lo que es el orden Lepidoptera es bastante complejo y es mucha la información que hay que procesar. Como una primera etapa, debemos ubicarnos que en un contexto de la biodiversidad, es decir, la gran cantidad de seres vivos que se encuentran en este planeta, pues tenemos una riqueza muy, pero muy amplia. Estamos hablando de un promedio entre 1 millón y medio de especies descritas, lo que se conoce actualmente. Sin embargo, algunas estimaciones consideran que el total de esta variedad de la vida, de esta riqueza, puede llegar a varios millones de especies y que obviamente no lo dudo en lo más mínimo, sobre todo ahora que se están haciendo muchas investigaciones sobre la fauna que vive en los fondos marinos, en las regiones abisales, y se piensa y se ha visto que es mucho más rica de lo que se pensaba. En este contexto de la diversidad biológica, tenemos varios reinos que se ubican aquí, son entre 5 y 7 en promedio, dependiendo los autores que uno esté ocupando, las fuentes para esto. Y aproximadamente en estos reinos, en total, hay aproximadamente de 40 a 45 filums, es decir, grupos mayores que agrupan una gran cantidad de especies, plantas, animales, bacterias, virus, bueno, de todo. Y ubicándonos en el contexto de los animales, nada más en este reino de los animales encontramos 9 filus, pantalla que contiene la mayor cantidad de riqueza en todo nuestro planeta. Uno de ellos son los moluscos. Pueden ver aquí las imágenes. Traté de poner los nombres e ilustrarlos con imágenes para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Los poríferos, los nidarios, los platelmintos, esos gusanos planos, ese es un ejemplo de un gusano marino, los nemátodos, que son realmente sumamente complejos y desastrosos como plagas agrícolas, forestales o transmisores de algunas enfermedades, los anélidos, los gusanos anillados, los equinodermata, los cordados y el último, el que dejé hasta el final, son los artrópodos. Este filum abarca un promedio de un 80 al 85% de toda la riqueza del mundo. En la imagen que se puede ver en la parte derecha de la presentación, está en la punta de la pirámide los insectos. Bueno, aquí este autor incluyó los miriápodos, yo creo que le han de gustar mucho, pero son
una gran cantidad de especies lo que está representando. Entonces, como ven, la diversidad es muy amplia. Entonces, vamos a empezar desde los artrópodos, como lo hemos hecho, y nos vamos a ir bajando poco a poco, acotando la distribución hasta llegar a los lepidópteros, para que vean cómo van cambiando las características morfológicas, los criterios y demás. Bueno, al hablar de la clasificación de los artrópodos, tomando en cuenta artículos que están muy actualizados, por ejemplo, el de Sang 2013, que apareció en la revista Zootaxia. Tenemos aquí, en el caso de los artrópodos, la definición de cada uno. Traté de ponerle la definición en latín o en griego, lo que correspondería a cada uno, para que puedan entender. Yo sé que esas materias de etimología ya no se dan mucho en las facultades o en las preparatorias, pero siempre nos ayudan mucho a poder determinar esto. Los artrópodos simplemente son organismos que tienen sus apéndices o pies articulados. Y esto es una ventaja evolutiva tremenda sobre el resto de los filums de los animales. Y lo podemos dividir este grupo de los artrópodos, este filum, en 4 subfilum. Los queliceratos. Si logran ver el cursor, que lo estoy moviendo, si alguien me puede indicar. Sí, doctor, sí se ve el cursor. Ah, Sí se perfecto. aprecia. Ok, gracias. Te agradezco mucho. Entonces, estamos aquí con los quelicerados. Simplemente son organismos que tienen pinzas, portadores de pinza, y tenemos aquí los arácnidos, los merostomatohipigmogonios, que son las arañas de mar, los cangrejos herradura, y sobre todo los arácnidos, que son bastante comunes. Hay escorpiones, pseudoescorpiones, solífugos, bueno, amblipigios, uropigios. No vamos a enfocarnos mucho en esos temas porque no es el objeto de estudio, simplemente eso es para que estén en contexto. Posteriormente, otro subfilum, que es el de los crustáceos, y aquí tienen una gran cantidad de bichos, muchos de ellos microscópicos, que forman parte del plancton, pero puse en un rectángulo de color amarillo los malacostraca, que es lo más común que nos conocemos, los camarones, las jaivas, todo ese tipo de organismos que con frecuencia no los comemos. Posteriormente siguen los miriápoda, que estoy aquí seleccionando con el cursor, y bueno, gran cantidad de apéndices involuntarios por cada segmento de su cuerpo. Entonces, y vienen estos cuatro clases. Antiguamente se manejaban como una sola, ahora ya se tienen como 4. Los estudios filogenéticos moleculares que van dando más luz a toda esta información, a las clasificaciones, y por eso están cambiando de manera constante. Todos los días se presenta nueva información que estamos aquí manejando. Y finalmente, los hexápoda. Son todos aquellos organismos que tienen 6 patas. Entonces, aquí lo tenemos, y tienen dentro de estos 4 clases. Por un lado, los colémbolos, que son muchos también considerados de importancia agrícola y forestal, y muchos fauna de suelo, como los diplura, los protura, que están aquí. Y en la parte final tenemos a los insectos. Aquí relacioné algunos de los órdenes que hay. De hecho, no vamos a ver todos porque tampoco es el objeto de esta charla, pero sí resalté en negro, por ejemplo, el orden Coleóptera, los escarabajos, los himenóptera, los díptera y los lepidóptera. Estos 4 en su total son de los más amplios que pueden haber. Por ejemplo, si ustedes ven en la gráfica que se encuentra en la página, en la parte superior derecha, si tomamos en cuenta ese pastelito que está ahí del 100%, el 85% que se maneja ahí, que se presenta como esa cifra, constituyen precisamente el total de los artrópodos. Y el 15% restante, los otros grupos biológicos: hongos, plantas, bacterias, virus, aves, mamíferos, lo que ustedes quieran. Como ven, la importancia de los artrópodos, donde quiera que lo veamos, es bastante preponderante. Y en el pastel que está en la parte inferior, el que está en azul, pues también tomando en cuenta que ahora el 100% son los artrópodos, pues tan solo los insectos ocuparían de nuevo ese 85% del 85% anterior. Y estos 4 órdenes, Coleóptera, Hymenoptera, Díptera y los lepidópteros, son un 60% de la biodiversidad, de la riqueza del mundo. Por consiguiente, la importancia numérica es bastante fuerte. En este mismo orden de ideas y siguiendo esta misma clasificación, vamos a ver la morfología
de manera muy general de estos mismos grupos. De los quelicerados, su cuerpo se divide en dos, prosoma, opistosoma. Aquí está un esquema. De los crustáceos, los dividimos en cefalotórax y abdomen, y aquí está una imagen. Los miriápodos, cabeza y tronco, y vuelvo a poner un rectángulo amarillo para poder observar lo que son los hexápoda. Esos hexápoda, tenemos los colémboras, diplura, protura e insecta, se dividen en cabeza, tórax y abdomen. Entonces, estos tres puntos ya con eso vemos o nos damos cuenta de las diferencias que hay en los nombres y la cantidad de tagmas que tiene cada uno de los grupos de manera general en el grupo de los artrópodas. Y como ven, ya nos estamos acercando de lo general hacia lo particular. Ya vamos en los hexápoda. Posteriormente, ya específicamente de ellos, tenemos que ver un poquito sobre su morfología. Y estamos hablando de un grupo de animales realmente complejos, que se han adaptado a través de los millones de años a diversos ecosistemas y que han sido exitosos. Y por ende es el grupo más rico, más diverso y ha poblado casi todos los ecosistemas de nuestro planeta. Si tomamos en cuenta la imagen central, lo que vemos aquí, entonces vemos un insecto esquemático de manera también muy general y está dividido, como ya lo dijimos, de manera previa en cabeza, tórax y abdomen. ¿Qué tenemos en la cabeza? Una gran cantidad de estructuras y apéndices que únicamente estoy manejando por la parte superior, muy por encimita. Por ejemplo, las piezas bucales. En la forma en cómo se tienen las piezas bucales tenemos de tres tipos: los prognatos, que las dirigen hacia adelante; tenemos los opistognatos, que las dirigen hacia atrás; y los hipognatos, que lo dirigen hacia abajo. De hecho, el cursor lo estoy moviendo para que las ubique. Están en la parte izquierda de la transparencia. Y continuando con esas piezas bucales, los aparatos, tenemos varios tipos de aparatos bucales: los masticadores, los chupadores, los picadores chupadores, los esponjosos, bueno, una gran cantidad. Simplemente estoy poniendo aquí porque una sola diapositiva, insertar toda la información e irlo desglosando, no cabría. No tenemos suficiente espacio y tampoco quiero extenderme en mucha información de este tipo, porque el énfasis principal es hacia los lepidópteros. Lo único que hago es que hagamos en contexto para que vayamos ubicándonos. Otra parte en el primer tagma de la cabeza son las antenas. En la parte inferior izquierda de la diapositiva pueden ver la información de algunos tipos de antenas que se tienen. Son muchos. Realmente en los insectos la variación que hay en los tipos de antenas que se ajustan al estado evolutivo de cada una de las especies y los ecosistemas que han habitado por siglos, por millones de años, es impresionante. Tenemos plumosas, tenemos capitadas, lameladas, aserradas, bueno, muchas, muchas. Estos son tan solo un solo ejemplo. Y en los lepidópteros es uno de los grupos que se han diversificado más en la posición y en la estructura de las antenas. Otras estructuras que tenemos en la cabeza son los tipos de ojos. Aquí pueden ver general dos imágenes. Una, al parecer es una mosca, un mosquito, y vean ahí los ojos de tipo compuesto que se tienen. Y bueno, ahí se ven de colores dependiendo todo cómo está incidiendo la luz. Por otro lado, en la parte derecha, a un costado de esa imagen, tenemos los ocelos, que son ojos más simples. Nos referimos hacia el segundo tagma, que es el tórax, y ahí hay otras estructuras realmente muy importantes, no menos que las anteriores. Tenemos, por ejemplo, las alas. La forma de las alas en cada uno de los grupos de insectos es realmente variada y recibe una gran cantidad de nombres. Por ejemplo, ahí pueden ver una imagen en la parte superior central de la diapositiva, algunas de las formas que hay y de los nombres que van de especies. Por ejemplo, los himenópteros, los ortópteros tienen las tecminas, como su nombre dice, ortóptera, son alas planas. Los lepidópteros tienen alas escamosas y las formas de sus alas son muy variadas. Las hay dentadas, elongadas, cuadradas, triangulares, rectangulares, con dientes, sin dientes, aserradas, con picos. Bueno, es muchísimo. Y en el caso de los hemípteros, que está abajo de esas fotografías, están los hemelitros. En el caso de los dípteros, moscas, mosquitos, tienen los balancines.
que son muy, muy importantes. Si algunos tienen la oportunidad de observar cada uno de estos bichos, se van a dar cuenta de que la variación es tremenda. Los tisanópteros las tienen plumosas, los escarabajos las tienen, el primer par de alas se llama elitros y está totalmente esclerosado y protege al segundo par de alas. Bueno, la variación son tremendas. Y si nos vamos al tercer tagma, que es el del abdomen, bueno, aquí tenemos unas estructuras realmente importantes que se ocupan mucho en la taxonomía de estos bichos, los órganos masculinos y femeninos. Puse aquí algunos esquemas para que puedan observarlas. Y bueno, la parte final de este insecto tiene la estructura masculina, tiene las valvas, se abre y sale una estructura que se llama idiago, que también es una estructura elongada, esclerosada, que se ocupan mucho en la taxonomía de los bichos, sobre todo para llegar a nivel de especies, y lo mismo las estructuras femeninas. La forma que tienen estas diversas estructuras en cada uno de los 28 órdenes aproximados que hay de insectos es muy variable. No todos están en la parte final, algunos están en otras posiciones, pero pueden ubicarse fácilmente. Si a esto le sumamos las diversas metamorfosis que se tienen como parte de los ciclos de vida de estos insectos, las relaciones con su entorno, el comportamiento, las migraciones, las relaciones tróficas, nos encontramos con un grupo altamente complejo, de verdad, muy complejo, que no es fácil estudiar, y mucho menos analizar a un grosso modo, y tenemos que regionalizar hasta los estudios. Yo me dedico a estudiar un determinado grupo de polillas, los herébidos, antes le llamaban ártidos, las polillas tigre a nivel continental, las polillas avispas, y ahí realmente hay una plaga agrícola nada más. En la totora, pero es en Sudamérica. Disculpen, le di aceptar a otro. Y bueno, tenemos aquí todo este tipo de información, y vamos a dar la otra diapositiva. Listo. Siguiendo con la clasificación, ahora nos quedamos únicamente con los artrópodos, que son los hexápoda. Ahí vemos un ejemplo de un colémbola, de un diplura y un protura, que estos ubicamos del grupo de los apterigota, los que no tienen alas. Y por otro lado, entre los insectos, alas. Y aquí la clasificación de estos insectos es bastante variable, también dependiendo de los autores. Sin embargo, hay algunos puntos que se toman en cuenta. Por ejemplo, dentro de los insecta, tenemos los exopterigota, que son los que tienen una metamorfosis simple, una hemimetamorfosis, y por otro lado, los endopterigota, que tienen una metamorfosis completa o holometamorfosis. Ustedes quizás se preguntan, bueno, ¿y qué está haciendo una pulga? Y esos no tienen alas. Evolutivamente hablando, los antepasados, algunos de ellos se han encontrado que tenían alas, por eso están ubicados de este punto. Y bueno, y del lado derecho tenemos algunos ejemplos, nada más algunos, de algunos órdenes, no los más representativos, pero sí de los que se lograron poner para tener una mejor comprensión de esta información. Y hasta el final de la columna tenemos los Lepidoptera, que es en donde vamos a hacer nuestro objeto de estudio y vamos a ver un poquito con más detalle cómo se están clasificando. Como cualquier grupo biológico, son bastante complejos y hay que trabajarlos mucho. Por ejemplo, en los insectos también de alas escamosas, vemos, por ejemplo, también una mariposa que se encuentra ahí al centro de la diapositiva. Y bueno, ubicándonos más o menos también los tagmas como cualquier insecto, cabeza, tórax, abdomen. Vean la parte izquierda de la diapositiva y hay un ejemplo, un dibujo de lo que sería una cabeza. Tiene los ojos compuestos, un tipo de antenas, tiene el labro, tiene la espiritrompa o la probóscide, y abajo una fotografía, una microfotografía de una polilla, ¿no? Algo realmente muy pequeño. Pero también en el primer tagma, las cabezas, vean el tipo de antenas que tiene. Pues sí, únicamente coloqué aquí los básicos, dos, nada más, una mariposa nocturna para que vean las antenas de tipo plumoso que tienen, y una mariposa diurna, que son de este tipo masa aproximadamente, y que varía también mucho en los diversos grupos. Estos que tienen como bastón, como el caso de los esfíngidos. Bueno,
Estos son algunos ejemplos. Y en las alas, que también tienen formas muy diversas, como pueden ver en una imagen que está en la parte derecha de la diapositiva, tenemos que son hialinas, con colores metálicos, colores pardos, negros, las formas de las alas tienen hasta colitas, bueno, mucho. Y sobre esas alas también tenemos las escamas que pueden ver en las imágenes que están en la parte central. Son escamas imbricadas, como si estuvieran viendo el tejado de una casa antigua. Vean cómo están las escamas. Algunas escamas están lisas, algunas tienen estriaciones, canales, diversas formas en las cuales incide la luz y hace coloración de todo esto, obedece a varios factores. Puede ser un tipo mecánico, un tipo químico, puede ser por la alimentación que llevan también. Y son escamas que se pueden analizar mucho detalle y varían las especies que nosotros vayamos a estudiar. En la parte inferior derecha, en el lado derecho de la diapositiva, vean también la forma que tienen algunas, una ala estándar de una mariposa, tiene ángulos, ángulos apicales, ángulos basales, en fin, y una gran cantidad de venas que no vamos a entrar ahorita en detalle, a analizarlas cada uno. Tiempo estar analizando los nombres de las venas, y sobre todo las áreas que también tenemos, que esto sirve también por cuestiones de taxonomía, por eso lo manejamos de manera muy, pero muy general. Debemos tomar en cuenta que también la coloración de los lepidópteros varía mucho. Vean aquí algunos ejemplos. Estos son del grupo que trabajo, de las polillas avispa, que están dentro de los erébidos, son un par de tribus, y vean ahí cómo son de color oscura, las Loxoplegia, que están en la parte central, con las estructuras, las alas hialinas, el cuerpo rojo, otras de color ámbar, otras de tonos metálicos, y eso es en el caso de los adultos. Recordemos que son bichos que tienen una metamorfosis completa que pasa por 4 estados perfectamente definidos y diversos estadios. Es complicado identificar a los adultos. Ahora imagínense en ese punto identificar los estados inmaduros. Realmente es algo todavía complejo. No hemos terminado con los imagos y los estados inmaduros es bastante complejo. Ahorita tengo un tesista que está trabajando estados inmaduros en cafetales y están saliendo cosas muy interesantes y es realmente bastante trabajo porque orugas que nosotros veíamos de manera muy general, apenas estamos viendo qué especies son las que están emergiendo y eso lleva bastante tiempo, como muchos de los estudios que llevó el doctor Janssen en Costa Rica, que le llevó muchos años de su vida y ahora tienen catálogos bastante complejos, completos sobre esto. La biología no se conoce en la mayoría de los casos, solamente muy pocas. En las mariposas diurnas, en gran parte sí se conocen, pero en el caso de las polillas no, con excepción de aquellas que representan algún problema agrícola, forestal o médico. Y los mimetismos también son sorprendentes. Vean en la parte inferior de la diapositiva algunas polillas avispas que prácticamente parecen avispas, ¿no? El primer segmento abdominal bastante estrecho, muy parecido al de un himenóptero, y algunas otras avispas que hay por ahí. Si nos ubicamos ya de lleno en lo que sería el orden Lepidoptera y cómo lo vamos a clasificar, mucha gente dice, bueno, los lepidópteros rapidito se caracterizan porque tienen alas escamosas, correcto. Tienen espiritrompas, ahí sí hay un pequeño detalle. No todos los lepidópteros tienen las alas, perdón, la espiritrompa. Hay algunas familias bastante primitivas que no viven en esta parte del mundo, sino del otro lado, en Australia, en las Islas Salomón, que en vez de espiritrompa tienen mandíbulas. Tal es el caso de que si nos ubicamos aquí en la diapositiva dice Lepidoptera, vemos los pterigota, que son los que tienen alas, son endopterigota, la metamorfosis completa, y tenemos 4 subórdenes. Esta es una clasificación, llamémosle estándar, misma que ha cambiado desde Carlos Linneo, desde del siglo XVIII a la fecha, pero mucho. Subórdenes. Los Eugloptera, que se caracterizan porque son, ay, disculpen, yo le moví aquí, perdón, son mariposas muy, muy primitivas, no tienen lengua o aparato bucal, viven en Australia, comprende una superfamilia y una sola familia.
los micropterigoideos, y se alimentan de polen de plantas. Unas cuantas especies descritas nada más. Sin lugar a duda debe haber muchas, pero muy pocos especialistas se insertan en estos grupos. Por otra parte, tenemos los aglosata también. Son linajes muy primitivos, viven en Australia, en la isla de Salomón, no tienen espiritrompa, tienen mandíbulas, y en estado adulto también se alimentan de polen, se alimentan de algunas, polen de algunas coníferas, y sus larvas pueden estar hasta 12 años en diapausa y están horadando las semillas. Dan una apariencia de los tricópteros. Los tricópteros son casi primos hermanos de los lepidópteros, solo que las alas de los tricópteros no tienen escamas. Y tiene aquí una sola familia con 2 especies registradas. Sin lugar a duda debe haber muchas más. Pero el manejar, el colectar, identificar, preparar esta gran cantidad de microlepidópteros requiere instalaciones muy especializadas, como siempre en las colecciones. El gran problema es la humedad. Tenemos que tener estructuras bien diseñadas porque son bichitos tan pequeños que realmente es difícil conservarlos. Yo creo que tenemos, los que estamos en colecciones tenemos algún problema siempre con esos factores. En la colección que tenemos aquí en la facultad, pues hay un aire acondicionado, pero también tenemos deshumidificadores. Estamos aquí en Jalapa, que es una zona muy húmeda, pues realmente es complicado. Por otra parte, el suborden Heterobatmina también son mariposas muy primitivas, pero con colores metálicos, y viven en el sur de Sudamérica. También se alimentan de polen, de algunas fagales, y sus larvas se alimentan de hojas. Realmente encontrar larvas de este tamaño es difícil, y muchas de ellas se encuentran en las semillas, o pueden ser esqueletizadoras, o pueden ser minadoras, como lo hacen muchos dípteros, lo hacen muchos himenópteros, o estar en cualquier otra estructura de un árbol. Entonces es difícil encontrarles. Aquí tenemos una superfamilia, una familia y aproximadamente 10 especies. Posteriormente pasamos al siguiente orden, el número 4, que es el glosata. Glosata quiere decir lengua. Son aquellas mariposas que tienen espiritrompa, ¿sí? Entonces, esa espiritrompa es de las 40 superfamilias que hay aproximadamente en todo el mundo. 37 están en los glosata, y con 120 familias aproximadamente. Repito, las clasificaciones varían mucho de un autor a otro en la cantidad de las familias, y los estudios moleculares están haciendo su labor y están reajustando las clasificaciones. Esto es de manera muy general a lo que se refiere con la clasificación de Lepidoptera en los grandes grupos: los Egloptera, los Aglosata, los Heterobatmina y los Glosata. Por eso el Glosata lo puse hasta negrita y con letra. No tienen espiritrompa, excepto el último. Entonces realmente la mayoría de las especies, un 99.9, están dentro de los glosata, que es lo que nosotros conocemos. Y haciendo un más específico en los glosata, los que tienen lengua, son 37 superfamilias, 120 familias en promedio. Todavía nos seguimos dividiendo. Por un lado, tenemos algunos infraórdenes, que son los heteroneura, donde la disposición de las nervaduras de las alas anteriores es diferente al de las alas posteriores. Aquí tenemos al 99% de todas las mariposas diurnas y nocturnas que nosotros conocemos, hemos visto volando o están en las colecciones. Realmente el grupo de los microlepidópteros que está representado en colecciones en México es muy, pero muy limitado, unos cuantos especímenes. La mayoría de las colecciones que conozco están enfocadas a los grupos clásicos, lo grande, porque es más fácil de manipular. Dentro de estos heteroneura tenemos 2 subgrupos, los ditricia y los monotricia. Y esto es muy importante en la clasificación de eso. Por un lado, los ditricia, que tienen 2 aberturas genitales, una para el apareamiento y otra para poner los huevecillos. Y ahí se ubican de ese 99 anterior, pues el porciento, un 98% de todas las especies. El resto de las especies que quedan de lepidópteros es el grupo de los monotricia. Simplemente tienen una única abertura genital para aparearse y para poner sus huevecillos. Entonces son grupos complejos, muy limitados, y aquí vemos algunos ejemplos
Es un adélido. Este adélido se caracteriza, el que está en la parte inferior, porque las antenas son muy largas, casi el doble de su cuerpo. Entonces aquí tenemos un erébido, también vean las coloraciones, pero está en ditricia y uno monotricia. Bueno, continuando en este mismo orden de lo general a lo particular y viendo todo esto en términos de riqueza, las cifras en cuanto al número de especies varían. Agarré un promedio, un estándar, tomé un autor clásico, las del doctor Hebner, y él considera, en base a los recuentos que hizo, que hay aproximadamente 145, 150,000 especies aproximadamente descritas en la actualidad. Por un lado, el 87% del total de esas 145, 150,000 especies están ubicadas dentro del grupo de las mariposas nocturnas. Ahí pueden ver una foto de un megalopígido para que vean cómo están. Y por el lado izquierdo, papiliónidos, son mariposas diurnas bastante comunes, creo que le dicen a las de golondrina. Y vean, el otro son 87% contra el 13%. Y si nosotros tuviéramos un excelente día de campo y tratáramos de ver las especies, pues yo creo que veríamos aproximadamente un 1%, el 0.3 de lo que hay en el día volando y de lo que ponemos detalle. La mayor cantidad de especies no son las especies grandes que andan por ahí, sino las que están paradas sobre las inflorescencias, sobre las plantas, muy general en torno a la riqueza de estos grupos. Si lo vemos en cuestiones de la riqueza a nivel mundial y de los lepidópteros del mundo, tenemos estas 145,000 especies, 150,000 aproximadas, y entonces cerca de 126,000 especies, el 87% contra 19,000. Y para México se estima que debe haber unas 23,000 especies aproximadas. Actualmente registradas en mariposas diurnas en promedio hay unas 2,000 contra unas polillas que son aproximadamente unas 21,000 especies de que hay. O sea, nos faltan más de 20,000 especies todavía por conocer y muchas de las colecciones en México no tienen tal cantidad de especies, ni siquiera las que he visitado en el extranjero, pero día a día se van completando más y se van robusteciendo el número de especies de las colecciones. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a hablar un poquito de algunas familias. Miren, de las 120 familias que hay, de las que quedan de las mariposas que podemos analizar, para México se estima que hay aproximadamente, bueno, en un recuento que hice hace varios años encontré 80 familias de mariposas, en total diurnas, nocturnas, en general para el orden. Si nosotros quisiéramos ver todo eso, sería una diapositiva mínimo por cada uno, o sea, y tomando en cuenta que lo dijéramos en un minuto, serían 80 minutos, ya nos pasaríamos mucho y creo que sería bastante aburrido. Esto podría ser objeto probablemente de otras charlas para ir analizando familia por familia y los caracteres que hay bastante específicos para poder determinar cada una de las familias, ver claves, cómo separarlas, extraer genitalias, montar esas genitalias, hacer las preparaciones y las diversas estructuras morfológicas de su cuerpo. Opté únicamente por poner algunas familias, 3, 4 de las más representativas y que son ahorita objeto de algunos estudios que estamos haciendo. Hay libros clásicos, como el del doctor Cibrián, que sacó el de insectos forestales, pero también es un excelente libro, la verdad, excelente libro. También otros libros clásicos del doctor MacGregor, que habla sobre los insectos. Es un recuento de todos los insectos que hay de importancia agrícola. Y bueno, la suma de esto y de muchos otros trabajos nos dan un resumen bastante general y muy específico en algunos grupos de lo que tenemos. Por otra parte, en este caso vamos a hablar únicamente de los cécidos. Estos cécidos son una familia cosmopolita, tiene cerca de 1,000 especies en todo el mundo. En México está bien representada. Se mimetizan mucho con himenópteros, no en este caso que estoy manejando aquí, pero muchos otros que ahorita vamos a ver. Sus alas son elongadas, con frecuencia hialinas. Y en el caso de este es una especie que se llama Synantedon cardenales. En la parte derecha pongo ahí una pequeña fotocopia de la información de este bicho, que es una nueva plaga forestal para Veracruz. Hace años lo reportamos en el 2000, ya tiene sus añitos.
Y bueno, aquí esto nos ayudó el doctor Ikiwa y estuvimos viendo un análisis de esta especie, los efectos que barrenando los troncos y como las coníferas están en zonas de montañas, cuando hay vientos fuertes, lo que hace es como que se termina por romper el tronco, como cuando va uno a una vidrería y marcamos el cristal al árbol, pero sí limita y hace la producción maderera bastante compleja. Eso sería en cuanto a uno de estos, los cécidos. Otro de los bichos que vamos a trabajar aquí es otro cécido, que también producto de algunos trabajos que ya publicamos, que este bicho que ataca el cacao. Vean aquí en el caso de este cécido, como ya se lo había indicado, las alas totalmente alineadas, se puede ver las venas de las alas, que son totalmente distintas del ala anterior a la posterior en su venación. También la ocurrencia de estos dos barrenadores sobre cacao, es unas muestras que estuvimos analizando de Colombia, y también esto salió ya publicado. Esto es otro ejemplo de cómo pasó, por ejemplo, los herévidos. También es una familia cosmopolita. Estos herévidos antes se llamaban ártidos. Y estos ártidos es un grupo, créeme que muy complejo, tiene cerca de 11,000 especies en todo el mundo. En México debe haber aproximadamente 1,500 especies. Y esta familia se caracteriza porque en la mayoría tienen un órgano timpánico en el tórax que los ayuda para evitar a los depredadores. Estas muestras me las enviaron de Chetumal, el doctor Guillermo López Guillén, y estaba trabajando en ese momento con Jatropha curcas, y bueno, que es una planta donde sacan biodiesel y algunos otros químicos, y me mandaron las muestras, las identificamos y se llegó a determinar que esa especie es Licomorpha folus, y bueno, las tenemos guardadas ahí en la colección. También esto ya salió publicado. De hecho, si gustan, pueden dar mi nombre en Google, Fernando Hernández Vaz, y los redirecciona rápido al espacio que la Universidad Veracruzana nos tiene ahí para meter currículum y demás otras actividades. Y ahí hay los PDFs y las ligas de las revistas donde está publicada toda la información, y la pueden descargar gratis, sin problema, y de los libros que hemos sacado también. Este es el caso de un herévido. Pero ¿qué pasa por el otro lado con otros bichos todavía más pequeños? También el doctor Guillén nos envió unas muestras. Ahora estaba trabajando cacao y nos envió este bichito que ustedes ven aquí en la foto central de la diapositiva. En el momento que lo vi dije, eso es un terofórido. Se ubican también en todo el mundo, ocupan grandes regiones biogeográficas. Tenemos cerca de 5,000 especies. Se caracterizan porque sus alas tienen esa estructura, son plumosas, sus patas son muy largas, tienen espinas muy largas. Pero estos bichos, como gran parte de los microlepidópteros, cuando uno los sacrifica, debe de prepararlos y montarlos de inmediato. Porque después de eso, cuando uno los quiere humedecer o volver a montar, es realmente una actividad muy compleja, y con una alta probabilidad se le van a caer los apéndices, las patas. Entonces, tenemos que montar de manera inmediata. Esas son las grandes complicaciones que hay para los terofóridos, algunos otros grupos de microlepidópteros, y registramos aquí en colaboración por primera vez que esta polilla, Michelophorus nubilis, estaba ya llegando, o ya había llegado a México y está en las plantaciones de cacao. Ya también salió publicado en la revista brasileña de entomología, y cargar mi página y pueden tener los papers sin ningún problema. Si requieren otra asesoría sobre algo, información de estos bichos, con gusto se las proporciono, no hay ningún problema. Es el caso de los terofóridos. Entonces, quise poner estos únicamente porque realmente poner de unas 80 familias más representativas nos llevaría, pero muchísimo, muchísimo tiempo, y con fotografías a veces no se puede explicar todo. Lo ideal aquí sería como estar en persona y decirles, miren, estos son los bichos con estas características, se están distribuyendo así, y poder analizarlo, ir al campo. Realmente con los organizadores aquí de este curso estaba platicando con ellos la posibilidad de que posteriormente se organizara un curso de este tipo, ¿no? De Lepidoptera, viendo sobre plagas agrícolas y forestales, cómo determinar las características para analizar todo esto. Esta es como cuarta etapa de lo que tenemos proyectado para esta presentación. Otro punto importante son dónde guardamos toda esta información, que son
lugares muy importantes. Y uno de ellos son las colecciones. Híjoles, mucha gente dice, bueno, yo tengo una colección, pero realmente tendríamos que definir qué entienden por colecciones, tomando en cuenta los criterios de los antiguos filósofos. Hay que, antes de ponernos a hablar sobre un tema, tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos por cada una de las cosas de las que estamos hablando. Probablemente estemos hablando de distintos temas y con nombres similares o viceversa. Esto de las colecciones es bastante antiguo. Los griegos lo hicieron hace muchísimos años y le llamaban museones. De hecho, los museos están llenos de colecciones. Pero antes de empezar a trabajar con flora, fauna, bestiarios o jardines botánicos, simplemente eran para albergar las gran cantidades de obra de artes o las bibliotecas clásicas como la de Alejandría, que también desapareció y tenían ahí una gran cantidad de libros. Pero esto viene desde el siglo 3 o 4 antes de Cristo. Y me puse a leer diversa literatura precisamente estos días y saqué una línea de tiempo para ver el origen de las colecciones a nivel mundial. Y bueno, del lado izquierdo, como punto de partida, puse la definición de Mosellón de los griegos y estamos hablando del siglo 3 antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de hace más de 2000 años. Posteriormente, los romanos, ese imperio que duró varios siglos, también tenían algo que llamaban las curiosidades de la naturaleza y en sus palacios tenían ahí algunos objetos tipos museos que albergaban algunas colecciones. Y puse una línea verde, el cual se refiere o lo que denominé el año cero, ¿no? Que es también de donde estamos tomando los años o la edad que manejamos en nuestra historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y bueno, con ese año cero, después en la Europa medieval, tuvieron gran auge los monasterios y donde se tenían los herbarios, también seguían las obras de arte y los bestiarios, que era lo más próximo a lo que se podría tener a un zoológico o algo que tuviera que ver con animales. Posteriormente, en la Europa del Renacimiento, en el siglo XVI, XVII, estamos hablando del año de 1600, aproximadamente 1500, de nuevo se hacían extractos medicinales y seguía ahora ya con los bestiarios. Ya se estaban ampliando y no únicamente se refería a tener grandes mamíferos, sino empezaban a tener algunos otros bichos de importancia, pulgas, algo que nos ocasionara un problema en la salud, ¿no? Ya se tenían conchas, animales disecados y demás. Por otra parte, en el 1554, Guillermo Boudé empezó a definir, bueno, vamos a redefinir el concepto de museo, porque museo entendemos muchas cosas, pero ¿qué se refiere todo esto? Y bueno, era para las actividades nobles, las musas y demás. Posteriormente en París, en 1626, se creó el museo, luego el Museo Asmodeano, en 1678, y aquí en una columna verde, un evento importante, ¿eh? Carlos Linneo en Suecia genera el sistema natural, que es el que nos ayuda mucho a denominar los nombres científicos como los tenemos actualmente. El nombre genérico y el epíteto específico, que sigue manejándose todavía, aunque hay muchos esfuerzos, ya les quieren poner código de barras o quieren poner códigos QR y demás, pero bueno, hay que considerar todo lo que ya se ha hecho, pero sigue funcionando a la fecha el sistema binomial muy bien. Posteriormente, en 1748 se genera el Museo de Viena, 1775 en Florencia, en Italia, y hay otro punto relevante que puse aquí en un rectángulo amarillo, pues bueno, está Carlos Darwin con el libro El origen de las especies, que nos da una visión bastante amplia de cómo van cambiando las especies en el tiempo, en el espacio. Y finalmente lo detuve en el año de 1873 con la creación del Museo de Historia Natural, el británico, el que está ordenado bajo los criterios de Darwin y de Carlos Linneo, y sí es un referente. Haciendo esa misma línea de tiempo en las colecciones ahora, pero en México, en nuestro país, pues bueno, nos vamos hasta del lado izquierdo con el emperador Moctezuma Jocoyotzi, 1466-1520 aproximadamente, y él tiene los grandes zoológicos y jardines botánicos. Ahí puse una imagen de él aproximada de lo que consideran que así era. Y bueno, y hay una gran cantidad de instituciones y actores que han
coincidido y han ayudado mucho el conocimiento de las colecciones de la fauna a nivel nacional. Lorenzo Boturini, Benaduccio, un italo español, que empezó a generar colecciones zoológicas en 1740, están perdidas. Ha habido también diversos eventos políticos en nuestro país, movimientos sociales que han atrasado un poquito todo esto y las colecciones se han perdido. Posteriormente, en 1778, las reales expediciones científicas que empezaron a hacer los inventarios biológicos de la Nueva España. Posteriormente, en 1787, 10 años después, Carlos III con las expediciones reales y la generación o implantación de los gabinetes de historia natural. Y ya estaban considerados los insectos, de verdad, pero muchísimo, era un aspecto fundamental. Posteriormente, en 1790, los gabinetes de historia natural, por el ¿no? Posteriormente, durante la intervención francesa, Maximiliano de Habsburgo crea el primer Museo Nacional en México dedicado a cuestiones de antropología, historia o demás. Pero un punto relevante, en 1869 nace la Sociedad Mexicana de Historia Natural, Manuel Villada. De hecho, en Guadalajara hay una revista, ¿no?, que se llama Dugesiana, y es en honor a Eugenio Dux. Entonces, y que eran, creo que ellos, coleopterólogos, y han estado trabajando eso. Posteriormente, en México, en 1877, nace la Comisión Geográfica Exploradora, que recorrió en gran parte del país, para cartografiar, y colectaban, y mucha de esa información la llevaban al Museo del Chopo en 1914 con Alfonso L. Herrera, y ya en tiempos recientes, ya en este siglo, en 1929, nace el Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México y deposita ahora es depositaria de las colecciones nacionales de insectos y de otros grupos biológicos. Ahí en su momento trabajó el doctor Carlos Hoffman, que era el lepidopterólogo, la doctora Leonila Vázquez, que fue una de mis maestras también, hace ya muchos años, y posteriormente, unos añitos después, unos 40 años después, crean el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, que está en la segunda sección de Chapultepec. La imagen que ven abajo del Instituto de Biología es el edificio, el moderno, llamémoslo así. A mí, cuando me tocó conocer y hacer mi tesis hace muchos años con el doctor Huertas Pájer en el Instituto de Biología, bueno, fue en el anterior edificio, ¿no?, en el que estaba a un costado de Ciencias del Mar y Limnología. Pero bueno, estas son una de las líneas del tiempo para entender las colecciones. Pero ahora, ¿qué tenemos por una colección científica? Que es donde está resguardado todos los bichos que nosotros vamos a manejar. Entonces, podríamos decir que es un lugar donde se reúnen especímenes de flora, fauna, en este caso, en un contexto biológico, de determinados tiempos y espacios que se conservan, se catalogan, se estudian a lo largo del tiempo, y todos estos elementos que están depositados en esta colección deben mantener algo que se llama integridad. ¿A qué se refiere con eso? Que tenemos que tener bichos que estén debidamente colectados, preparados, montados, con todas las estructuras corporales completas y bien etiquetados. De nada nos sirve un bicho que esté muy bonito, pero que no tenga datos. Para cuestiones didácticas en alguna materia de entomología, artrópodos, evolución, puede servir, pero realmente para hacer un estudio científico no nos va a servir. Entonces, eso se refiere al término de integridad, y aquí manejamos las colecciones biológicas. Hagamos únicamente dentro de los animales, tomemos en cuenta el caso de los insectos. Y dentro de los insectos, no únicamente tenemos la colecta de los adultos, sino que también tenemos algunas otras colecciones accesorias, que pueden ser huevecillos, parásitos, exuvias, excretas, pelos, capullos, pupas, cápsulas cefálicas y una gran cantidad de estructuras que pueden hacerse eso. Incluso cuando uno extrae las genitales de algunos bichos, siempre uno los pone en frasquitos pequeñitos tipo vial, y se le pone también un número de catálogo que va adjunto al número de catálogo del espécimen del adulto, el que se está trabajando. Entonces, esto es algo bastante muy completo, y las colecciones están registradas, o en teoría, las colecciones de insectos, los lépidos, deben estar registradas en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Según también información de la Conavio, a la fecha, al 2022, hay 747 colecciones científicas en 237 instituciones nacionales. Pero lo puse en este mismo orden porque la normativa es Semarnat. Y
abajo tiene otro registro también la CONAVI, pero el que da registro es la Semarnat. Ahorita les voy a pasar un ejemplo de lo que nosotros tenemos por acá. Y uno de los puntos súper importantes es que en las colecciones hay un curador y también hay requerimientos para hacer las colecciones y para poder ingresar el material. Y no debemos de perder de vista que las colecciones científicas, en este caso flora y principalmente fauna, que es lo que estamos manejando aquí, son patrimonio de la nación. Bajo algunos aspectos, la federación, a través de sus instituciones, da permisos para que particulares tengan colecciones, pero registradas. Recuerden que en todo siempre debemos demostrar la legal procedencia de los materiales biológicos que hacemos para investigaciones, para desarrollar tesis, y eso ya lo sacará el investigador responsable, que es el que tiene que sacar los permisos correspondientes. Bueno, al menos eso hago yo con mis alumnos. Por otra parte, y tomando en cuenta lo que es una colección, en la parte central, bueno, central izquierda, hay una palabra que dice museos, que lo puse con un rectángulo rojo, y en la izquierda dice colecciones. Las colecciones están insertas en los museos, y los museos están compuestas de colecciones. Y esto tienen especímenes que deben de ser de preferencia colectados científicamente para que nuestra colección a lo largo del tiempo tenga un peso científico, académico fuerte. ¿Quién está a cargo de las colecciones? Pues simplemente está el curador. Normalmente en algunas instituciones las que yo conozco, un curador es el que aquel especialista que a través de, o después de una larga trayectoria en su vida de investigación científica y que se demuestran los esfuerzos, experiencia, conocimiento, es que el que viene siendo el curador de esas colecciones y a su cargo tiene los técnicos de las colecciones que trabajan ahí. Estos curadores con frecuencia son los especialistas, no en todos los grupos biológicos, pero en algunos en particular, pero se demuestra la gran trayectoria que tiene y coordina el personal, investiga, inventaría, cataloga, clasifica las colecciones, los documenta, tiene que protegerlas y por último hacer difusión de esta información que se tiene, ya sean revistas especializadas o en algo como la divulgación de la ciencia. ¿Cómo va a ingresar el material biológico a las colecciones? Por ejemplo, los que estemos colectando nosotros, de los ejemplos que les puse hace rato de heterofóridos, de erévidos y demás, los catalogamos, pero nos traen unas copias de su licencia de colector científico, los montamos, los catalogamos y los insertamos. Es como se puede ingresar el material biológico a las colecciones, por proyectos, por adquisiciones, por tesistas, por donaciones. Deben tenerse todos los datos de los especímenes lo más completo. Y si tienen una libreta de campo con que acompañar los datos complementarios de los especímenes, las pueden donar también o fotocopiarlas y entregarlas. El ingreso del material también tiene un código de ética, un código de ética, la conducta. Y por otro lado, a través de Semarnat, la legal procedencia del material biológico. Continuando con esto, ¿qué aplicaciones podemos tener con toda la información que está en las colecciones? En la docencia, las facultades, en la medicina, ingeniería, divulgación de la ciencia, arquitectos, diseñadores, comunicadores, muchos sobre esto y hacer algunos estudios de taxonomía, de distribución geográfica, ecología, biotecnología, evolución, parasitismo. En las colecciones se encuentra gran cantidad de esa información. Pero anexo también a las colecciones necesitamos un sistema, una PC con software para manejar las colecciones y manejar de manera más rápida esta información. Y también al lado del curador están los investigadores asociados, están los estudiantes, tesistas, voluntarios, diverso personal administrativo. También tenemos una hemerobiblioteca que debe ir anexo a la colección. Y también, como en cualquier colección, siempre hay que controlar las condiciones. Tenemos problemas de luz, de calor, de polvo, de humedad, de plagas, en fin. Pues como ven, el proceso para estar manejando esto es un poquito... Ay, disculpen, se movió. Ahí está, regresamos. Y continuando con esto, les pongo aquí un ejemplo del registro que tenemos, que nos dio la Semarnat, de la colección que tenemos de lepidópteros en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Aquí está, esto nos lo dieron en el 2013 y ahí está depositado los materiales que vamos sacando de los tesistas en los 3 niveles, licenciatura, maestría, doctorado, queda resguardado de nuestros proyectos, de prácticas de campo que tenemos como producto de la docencia o investigación, y aquí queda.
Y un ejemplo de una licencia de colector científico es esta que tenemos aquí del lado derecho, viene a mi nombre y cada año hay que estarla renovando, hacer informes. Yo sé que son a veces trámites muy engorrosos. Yo a veces estoy, hijo, ya me revocaron, no me aceptaron mi nueva licencia, qué fue lo que pasó, no entregué el informe anterior. Bueno, son procesos que vienen todo tipo de investigación. Y bueno, aquí en la facultad tratamos o les enseñamos a los chicos lo que consideramos que debe de ser la colecta de los especímenes y cómo debe de manejarse. En todo hay reglas y tratamos de seguirlas en este punto. Esto que ven ustedes aquí, donde guardamos la información, nosotros tenemos una base de datos que se llama Polilla, la hicimos en Access, Microsoft Office, y le llenamos Polilla, y estos son los tipos de identificadores que tienen los identificadores de la colección, nombre de la institución, siglas, dirección, tipo de vegetación, los datos curatoriales, colector, mecha, familia, ubicación, método de colecta, tipo de material, quién lo colectó, taxónomo, y bueno, y otros identificadores como los taxonómicos, y viene desde arriba, desde reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, la bibliografía, de dónde sacamos la identificación de las especies, algún otro dato informativo sobre X autor, está diciendo que la especie determinada se encuentra en estos lugares y está apoyada por un espécimen depositado en la determinada colección, sacamos los registros y lo metemos en nuestra base de datos y también tenemos otro identificador que es el geográfico. Ahorita estamos tratando ya de meterle imágenes, estamos empezando a fotografiar las imágenes para que se encuentren en la red, que es lo que estamos ya haciendo, que es un proceso muy lento, realmente muy lento, pero estamos poniendo un ejemplar con todas las etiquetas que tiene, datos, y subirlos a la red. Si alguien quiere consultar, ya no tiene que venir hasta acá a vernos, pero sí puede hacerlo a través de la red y empezamos a insertarlo ahí en la página de la Facultad de Biología. Uno de los ejemplos de la base de datos Polilla que tenemos. También nos la pasamos revisando algunas colecciones. Voy a pasar un ejemplo aquí de algunos lugares de frecuencia en las universidades de Colombia, por al menos el grupo que yo trabajo de las polillas avispa, pues bueno, es muy amplio y más rico y diverso hacia Sudamérica, ¿no? Entonces, esta es una imagen del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego en Medellín. Son algunos de los ejemplares que luego me paso identificando. Tenemos cécidos, como los que mencioné ahorita, que eran plagas forestales, noctuidos, pirálidos, dalcéridos, tortrícidos. Estos son un verdadero dolor de cabeza, son muy pequeñitos y hay muchas plagas agrícolas y forestales relacionadas con los tortrícidos. Algunos otros ejemplos como estas, de otras universidades que nos las pasamos revisando, vean los tipos de muebles que tienen, unos más modernos, otros más antiguos, pero sobre todo la foto que está en la parte central inferior de la transparencia, vean las cajitas para separar a los diversos taxones que aquí tenemos. Eso facilita mucho el movimiento de las especies, se pueden fabricar o comprar y van de acuerdo a los diversos tamaños de las cajas. No vamos a hablar ahorita sobre el ordenamiento de la colección y demás, pero damos una idea que va de acuerdo al tema que estamos tratando de los lepidópteros y la clasificación. Todo esto, un curador es el que se tiene que hacer responsable de estar actualizando constantemente toda esta información. Aquí está otro ejemplo, vean las cajitas cómo se están separando y en una sola caja entomológica de tipo Cornell, pues bueno, podemos tener una gran cantidad de taxones. Por otra parte, ¿cuál sería